Bienvenidos a un devocional más con el Evangelio de Marcos. Estamos en los últimos versículos de este capítulo. Son 16 capítulos de este libro que es llamado el Evangelio de Marcos. Marcos no fue discípulo de Jesús, pero Marcos es uno de los 3 evangelios sinópticos y ojo, fue el primer evangelio escrito. Y hoy vamos a hablar sobre la obstinada incredulidad. Nuestro texto está en Marcos capítulo 16, versículo 12 al 14, leyendo la NTV. Dice, tiempo después, Jesús se apareció en otra forma a 2 de sus seguidores que iban caminando desde Jerusalén hacia el campo. Ellos regresaron corriendo para contárselo a los demás, pero ninguno les creyó. Este camino, que se encontraron camino de Emaús, que nos habla Lucas, fueron estos. Pero ¿qué pasó? Versículo 14, incluso más tarde se apareció a los 11 discípulos mientras comían juntos y los reprendió por su obstinada incredulidad, porque se habían negado a creer a los que lo habían visto después que resucitó. Entonces, ahí tenemos el relato de Marcos, estos versículos finales. Nos narran que las primeras personas que fueron testigos de la resurrección fueron mujeres. Ya hemos visto esto en el devocional anterior. Pero ahora se muestra a los hombres. Se muestra a estos primeros. Y 2 temas importantes que resaltan frente a estos versículos que estamos leyendo. Uno es la obstinada incredulidad, como mencionaba. El hecho de entender de que Jesús había regresado de la muerte. Quizás no creía en el testimonio de las mujeres, como les dije, era muy poco confiable en el contexto el testimonio de las mujeres en ese tiempo, que no tenían derechos, solo deberes en el contexto sociocultural, digamos, ¿no? En ese momento. Pero ya se presenta a hombres y aún así no le cree, y el Señor tiene que ir donde estos 11. Judas ya no estaba, obviamente, y los reprende. Porque no quieren creer, porque no quieren entender. Quizás su corazón estaba dolido, estaba duro, o no entendían en su totalidad todos estos 3 años que pasaron con el Maestro, todas sus palabras, todas sus profecías, todos sus milagros. Si bien es cierto, a veces cuando la tristeza nos embarga, cuando estamos en una etapa de duelo, cuando hemos perdido un ser querido, vienen muchas preguntas a nuestra cabeza, ¿no? Una de ellas es el ¿por qué? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si era buena persona? ¿Por qué fue muy joven? ¿Por qué tuvo que ir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Miran, es entendible. A veces la tristeza es tan fuerte y nos embarga tanto que las preguntas, las dudas y las interrogantes y aún la incredulidad es más grande que la certeza, que la esperanza, que la vida, que la verdad y sobre todo entender que Dios está en control. No tengas una incredulidad obstinada frente a lo que el Señor quiere hacer en tu vida hoy. No importa qué tan terrible el vacío que haya dejado esa persona en tu vida, en la etapa del duelo, no importa qué problema estés pasando en esta situación, no importa qué tan oscuro sea el panorama, el Señor está vivo. Él ha resucitado, Él es la esperanza de la vida. Y aunque una persona fallezca o parta casa, muy pronto lo veremos. Y cualquiera sea el problema, recuerda, Él está vivo y Él está a tu lado. Y lo segundo es que hay suficiente evidencia el día de hoy para corroborar la resurrección de Jesús. Personas han tratado de negar su historicidad de Jesús, diciendo que no, esto es mentira, es un engaño. Y han surgido muchos críticos en los últimos años, pero la verdad hay tanta evidencia y pesa más, tanto desde el punto de vista arqueológico o aún las evidencias o pruebas que se pueden hacer en referencia a los escritos serios, como es el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Juan o de Lucas, y aún escritos externos, ya sea como Josefo o Plinio, el joven que tenemos hoy, a muchos otros historiadores, tanto griegos, y judíos y romanos que, sabes, hoy corroboran Jesús fue alguien histórico y su resurrección es histórica y hay evidencias de que la tumba está vacía. Así que no
pienses más en estos temas. Hay personas que dicen, mira, si me resuelven este problema, esta duda de si resucitó, se desmayó, murió, yo creo en Dios. ¿Sabes qué? No necesitas tener todas esas evidencias al pie de la letra, ¿no? O sea, yo digo todas porque suficientes tenemos. 4 escritos, evangelios, pruebas arqueológicas. Si quieres más, hay otras, pero no te van a convencer si tú estás obstinado a decir que Jesús no resucitó. Porque hay personas que a veces vienen con una posición y tienen una posición tan dura, tan rígida de decir Dios no existe, Dios no es verdad. Entonces, lamentablemente la Biblia dice, el necio en su corazón no hay Dios. Y no es que no haya pruebas suficientes, sino que es terco y es necio en no creer. Oremos por estas personas y que el Señor se revele a su tiempo, porque qué tan difícil es hablar con una persona que no es que no tenga pruebas, sino que no quiere creer. Que el Señor haga una obra en estas personas. Si conoces a alguien así, mira, terminando este devocional, nómbralo, pide por su salvación, abre para que el Señor se revele y muestre a ellos la salvación y quite esa venda, porque la Biblia te bendice que el enemigo ha puesto un vendaje, ha cegado el entendimiento de muchas personas para que no crean. Que el Señor tenga misericordia de ellos. Nos vemos en el próximo devocional.